Jaime, buen día. Hola Andrés, buen día. Hola Sarita, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Jaime. ¿De dónde sacaste los poemas inéditos de Juan Ros? Mira, es una larga historia. Cuando yo hice mi seminario de licenciatura, tenía 25 años, ya nos conocíamos, Andrés. Una de las dos personas que lo leyó fue Juan Ros, justamente, porque yo estaba en contacto con él. Todo esto está contado en el libro. Y mi director de tesis fue Adolfo Ruiz Díaz. Y Juan Ros me dio, porque hubo un proyecto de edición en aquel momento, él me dio un conjunto de poemas inéditos para que yo sumara a aquella edición. Tengo la carta, incluso está publicada la carta donde me lo manda, etcétera. Y después él siguió publicando libros y yo descubrí que a su muerte, con incluso un libro póstumo que se publicó y otro que se publicó en Francia, que no ha circulado acá en la Argentina, todavía había 4 poemas de los que él me había dado que seguían inéditos, con lo cual yo los incluí en el libro, y también incluí otro poema que está inédito, con lo cual hay 5 inéditos, que creo que en un poeta del nivel de Juan Ros es una joya, que él le mandó al gran historiador José Luis Romero. Su hijo Luis Alberto me mandó una carta de Juan Ros, a que la reproduzco en el libro, a Romero, a su padre, que incluye un poema que al día de hoy estaba inédito, así que también va en el libro. Qué lindo, bueno, perfecto. Bueno, ya después nos vamos a dedicar un poquito más a tu libro, pero... Ahora bajemos al barro. Claro, bajemos al barro. No hablamos de poesía, sino de lo que tiene que ver todos los días en el aula. Yo no sé, Jaime, si vos estás en conocimiento, si sabías algo respecto a este borrador de proyecto de ley. A ver, yo les cuento, yo he intervenido en todas las mesas de ese consejo, porque lo acompañé al gobernador Cornejo como su asesor en temas educativos a la primer reunión donde él fue en representación de los gobernadores, que fue con Francos, con Sturzenegger, con Gerardo Martínez de la CGT, con Rapalini de la UIA. Estaba Lozada como senadora y no había podido ir en ese momento, no me acuerdo quién era el que estaba por diputados, y después empezaron las reuniones técnicas, a las cuales yo he intervenido en todas. La última fue este lunes en Buenos Aires, hace 2 días. Y uno de los temas que se discutió fue ese borrador, que sí es muy importante decir, es uno de todas las cosas que se han llevado al Consejo. Lo que pasa es que ese se filtró, lo cual es malo, porque había un convenio de confidencialidad de que, digamos, lo que se hablaba ahí adentro no debía trascender, sobre todo porque es una parte muy parcial de todo lo que se viene hablando. De hecho, hay cosas que salen y que ustedes han enumerado que han sido cuestionadas. Y hay otras que, por ejemplo, en representación de las provincias hemos ido con Tadeo García Salazar. Tadeo no pudo ir porque estaba de viaje, esta última fui yo solo. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que esto que ha ocurrido es malo, más allá de los puntos sobre el tema educativo, que hay algunos que están y otros que no están ahí. Por ejemplo, nosotros, digamos, letra del gobernador Cornejo y él en representación de los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo, llevamos temas obviamente de financiación, de plata que las provincias han dejado de recibir, incluso plata que está disponible, y que Tadeo ha hecho un trabajo muy minucioso de rastreo de todos esos fondos que hoy no están yendo para educación y que afectan el funcionamiento. O sea que aclarar que eso que ha trascendido es por ejemplo, no está en eso todo lo que estaba en la ley bases, que era lo que había hecho Federico Sturzenegger y que hoy se está discutiendo, o sea que está ahí. Entre ellos, por ejemplo, les doy un ejemplo, una cosa que yo creo que hay que hacer después con sus instrumentaciones, que es el examen al final del secundario, que ya había sido planteado. Eso no está en ese proyecto, por ejemplo. Y no está o cosas que tienen que ver con la universidad, que tampoco están. Porque ese es un proyecto parcial, eso es lo que quiero aclarar, que no es el proyecto del gobierno, etcétera, 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 sino es el proyecto de la Secretaría, que es el brazo educativo del gobierno, pero que hay incluso de regulación que está planteando otros temas, las provincias otros, la gente de la CGT y de la UIA que están muy activos y están trabajando muy bien temas que tienen que ver con educación para el trabajo. O sea que es bastante más amplio el proyecto que debería tener al final de este camino. Vos que tenés una visión tan amplia de esto, por el conocimiento que tenés y porque has estado trabajando desde el minuto cero,
En términos generales, más allá de las cosas que pueden irritar, de las cosas que pueden quedar en el camino, ¿qué es lo que considerás básico que debería tener una reforma de ley educativa en la Argentina? Mira, yo, Sarita, creo, esto es una opinión muy personal, que el problema de la educación en la Argentina no es un problema de leyes. De hecho, la ley que está vigente no es mala. Y de hecho hay muchos principios de la ley que está vigente que todavía no se han cumplido. Vos pensás que la ley 1420 terminó de incorporar a todos los chicos a primaria en el siglo XX, prácticamente entrado el siglo XXI, y es una ley que provenía del siglo XIX, con lo cual yo en eso quiero ser, desde mi punto de vista, muy categórico. Yo creo que la educación tiene problemas de gobernabilidad más que de leyes, y de poder, por ejemplo, muchas de las cosas que vos dijiste y que dijo Andrés, hacen a ese asunto famoso de la interrelación entre la nación y las provincias. Tal cual. Hoy pareciera ser que la nación un poco se ha desligado del tema educativo y se lo ha vuelto a dar a las provincias, sobre todo en lo que hace a financiación, y eso es una cosa que las provincias ven con dificultad, porque hay fondos nacionales que venían, que eran muy necesarios para determinados programas, para ciertas cosas. Por ejemplo, lo que plantea Tadeo en su proyecto ahí es que esos fondos que se disgregaban mucho y que por ahí se iban en cosas innecesarias, centralizarlo todo para cosas como alfabetización, como alimentación, es decir, cosas que tengan que ver con hora más, es decir, todo lo que hace a la mejoría concreta de las escuelas. O sea, la educación argentina tiene un problema de gobernabilidad del sistema, es un sistema muy grande y muy disgregado, donde no terminan de cumplir su papel cada uno de los protagonistas, ¿no? Tanto el gobierno nacional como muchos gobiernos provinciales, y en eso, por ejemplo, ustedes hacían alusión a declarar la educación servicio esencial. Sí. Eso está muy bien y es una expresión de deseo. El día que haya una huelga, eso va a hacer que haya una guardia en la escuela. No va a tener el efecto que tuvo el ITEM Aula, que de alguna manera demolió el gran ausentismo docente que había. O sea que declararla como servicio esencial está muy bien, nos gusta todo, suena muy bonito, pero no va a tener en la práctica la efectividad que tuvo un mecanismo como el ITEM Aula, que trabaja sobre digamos que se cobre un porcentaje del salario condicionado a que se cumpla con el trabajo, cosa que sucede en todas las ramas laborales, ¿no? Jaime, buen día. ¿Ves, digo con suspicacia, ves alguna malintención de embargar el trabajo que se viene realizando en comisiones, digo, al filtrar esto? Sin ningún lugar a duda. ¿Y de qué sector? Esta filtración ha sido que vaya a saber quién lo hizo y por qué. Digamos, la gente que está ahí adentro venía trabajando muy bien, y el trabajo, a ver, este lunes ya habíamos avanzado bastante más y ya estaba planificada una nueva reunión. Incluso hay cosas que están en ese proyecto que ya han sido muy cuestionadas y que todavía estaban muy en dudas que aparecieran. Por ejemplo, eso que ustedes contaron de dar religión en las escuelas. Una de las cosas que nosotros planteamos es, bueno, ¿quién lo paga esto? Se le puso vagamente al último proyecto, bueno, es un acuerdo entre las provincias. De hecho, hoy ya es decir, a ningún padre se le niega educación religiosa, porque puede mandar a su hijo a una escuela confesional, las hay con cuota y las hay de cuota cero, o puede mandar a la parroquia a su hijo, o al templo, o a donde más le guste. O sea que de alguna manera tampoco ese hoy ese es un tema discutido en el siglo XIX por Sarmiento, por Estrada, y de alguna manera ya dirimido en la práctica. Hoy, a ver, si viviéramos en un régimen comunista donde no hay educación religiosa, bueno, habría que hacer una política activa. Ahora, nadie puede decir que hoy en la Argentina el quien quiere no tiene formación religiosa. Ahora, los colegios estatales... No sería un problema educativo. Ahora, la alfabetización sí. Claro. Pero, a ver, pregunto por desconocimiento. ¿Los colegios estatales está expresamente prohibida la educación religiosa? ¿Tiene que ser laica? En Argentina por ley es laica. Por eso. O sea que no es que esté prohibida. Si yo como profesor llego, si voy a dar catecismo, obviamente que no. Pero, a ver, Andrés, hay un montón de escuelas rurales, sobre todo, donde los curas van y es en arreglo con en general con la Dirección General de Escuela, y fuera de horario de clase se hacen los
como se llama, la primera comunión y una serie de cosas en días que no afectan la escuela. Durante mi gestión, justamente, se sacó, y yo lo hablé en ese momento con el arzobispo, se sacó para que no sintieran que era una cosa hostil. Lo que pasa que nos pasaba de curas que iban a determinados lugares e interrumpían clase. Entonces se sacó una resolución que dijo, mire, se puede utilizar el edificio de la escuela, que es el único edificio, por otro lado, donde la comunidad puede ir. Claro. No es acá en el centro, donde vas a la iglesia, vas al templo, vas a la sinagoga. Puede utilizarse el edificio de la escuela, pero fuera de horario de... Era para evitar que no hubiera clase, digamos. Claro. Que se suspendiera clase, claro. Así como se hizo que hubiera clase al otro día de las elecciones que antes no había, o que hubiera clase el día del patrono del departamento que antes no había, porque 5 chicos iban al acto en la plaza mientras el resto se quedaba durmiendo en su casa. Con eso se ganaron más días de clase, que es lo que se requiere. Por eso digo que los mecanismos son más de gestión que en una ley. En una ley puede decir una cosa, son los principios generales, en la filosofía sobre la cual se basa, pero después hay un problema de gestión que parte en la escuela, y ahí sí hay un punto en la ley que a mí me gusta, en este proyecto, que es darle más protagonismo a la escuela, más independencia a la escuela. Hay veces que se les va un poquito la mano en lo que plantean, porque está planteado casi con una concepción, por eso les gusta a la gente que tiene escuelas privadas, porque a veces a las escuelas privadas tienen iniciativas que se las frenan desde el Estado, y esto es una cosa que habría que ver de agilizar, es decir, yo diría que tendría que haber una ley que más que restringir cosas, permita cosas. Es decir, que donde te traban por algo, esté autorizado, digamos. Claro, y está tendiente a eso, entiendo, por el tema de la libertad educativa de la que tiene. De la que Exacto, habla. Por ejemplo, a ver, no me acuerdo, hablaron de un empresario que tenía dificultades con los docentes, es Franchetti. Domingo Franchetti, exacto. Bueno, sí. Domingo Franchetti, que es un gran defensor de estos temas y que trabaja mucho sobre esto, ¿qué es lo que le pasa? Pasa que en la Argentina, para poder ingresar a una escuela a dar clase, vos podés ser ingeniero. Si no, digamos, no haces una cantidad de cosas, no podés dar clase. Y resulta que lo que se estaba buscando es que hubiera un método un poco más flexible, que se pidiera que ese ingeniero, no es que el ingeniero vaya a dar clase, sino que se viera que ese ingeniero pudiera hacer algún trayecto pedagógico como para tener la formación de un docente, pero que tuviera una posibilidad de acceso a la educación más simple de lo que es hoy. Y eso es una cosa a estudiar y que está bien, como espíritu está bien. Después habría que ver si los salarios que paga la docencia son atractivos para alguien que está metido a lo mejor a través de la ingeniería en actividades que le resultan. Pero podría haber gente que vocacionalmente quisiera dedicar parte de las horas de su día para colaborar con el proceso educativo. O sea, vuelvo a insistir, tenemos que tener leyes que sean más flexibles y que permitan cosas que a lo mejor hoy están dificultadas. Interesantísimo. Jaime, gran tema, gracias por colaborar con nosotros en el análisis de esto, seguramente lo vamos a seguir teniendo en cuenta, pero como vale para aproximación sobre una discusión que es muy necesaria en la Argentina. Gracias. A ver, les doy ya una premisa, porque ustedes me preguntaban si esto era bueno o era malo, y yo les dije que era malo. Ya me llegó el anuncio de que han quedado, por lo menos provisionalmente, suspendidas las reuniones temáticas, hasta de alguna manera que se dilucide esto, porque había un convenio de confidencialidad. Hoy ha quedado como que hay un proyecto del cual todos estamos discutiendo ese proyecto, y no es así. Ese es uno de los 4 o 5, es más, en ningún momento estaba seguro que se iba a derogar la anterior ley y se iba a reemplazar por esta. A lo mejor seguía la anterior ley y lo que se hacían es los puntos en los cuales nos poníamos de acuerdo, reemplazarlos digo que después tiene que ir al Congreso. Además, La idea era que llegara con un consenso de las provincias, de los senadores, de los diputados, de la UIA, de la CGT y del gobierno. Esto que ha tomado el Estado Público, insisto, es el proyecto de la Secretaría de Educación, exclusivamente. Bueno. Entonces, de alguna manera, también aclarar esto, que hay muchas iniciativas que hemos llevado nosotros, que ha llevado la CGT, que ha llevado la UIA, que no están reflejadas ahí. Está clarísimo. Gracias, y el propio Jaime. gobierno a través de regulación, ya di un ejemplo. Clarísimo. Sí. Buen día, Jaime. Bueno, un gusto, que estén muy bien. Un abrazo. Y gracias por ocuparse de estos temas que son tan importantes. Es verdad, totalmente. Jaime Correas, el exdirector general de escuelas y partícipe activo en el trabajo que está haciendo el gobierno para conformar un proyecto de ley nacional de educación que está muy en ciernes todavía, pero se